El siguiente tutorial trata de la inflación en México en el periodo 2007-2010, haciendo un comparativo entre los indicadores oficiales y el incremento real con un caso específico en tacos y tortas, el cual se hizo como proyecto final de la materia de economía impartida por el maestro Mario Jorge Terminel Siqueiros. El equipo está conformado por Elvis Hernández, Fernando Gudiño, Gabriela Pacheco, Gabriela Márquez y Rafael. Haremos un análisis completo de lo que es la inflación, sus causas, el impacto, el cálculo y la comparación con un ejemplo real. Para comprender mejor, hablaremos sobre lo que es la inflación, lo cual es el incremento generalizado de los precios y los bienes y servicios. La tasa de inflación es el porcentaje de cambio en el índice de precios con respecto a un periodo anterior. El índice de precios al consumidor es una medida del costo total de bienes y servicios comprado por un consumidor típico. Sus siglas son INPC. Los índices de precios al productor son una medida del costo de la canasta de bienes y servicios comprados por las empresas. Sus siglas son INPP. La canasta básica, en el caso de México, son 283 tipos de productos y están determinados por una encuesta de ingreso y gasto que levanta el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI. El costo de la vida es la cantidad que debe incrementarse el ingreso para mantener un estándar constante de vida. El análisis económico es el método para separar, examinar y evaluar tanto cuantitativa como cualitativamente las interrelaciones que se dan entre los distintos agentes económicos, así como los fenómenos y situaciones que de ellas se deriven. Los bienes de consumo son todas aquellas mercancías producidas por la sociedad en el país o importadas para satisfacer directamente necesidades como alimentos, bebidas, habitación, mobiliario o vestido. El consumidor es el individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce la economía en un país para satisfacción de sus necesidades. El consumo son las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a la satisfacción de sus necesidades inmediatas. La demanda es la cantidad de bienes y servicios que los agentes económicos desean y pueden comprar a un precio dado en un periodo determinado. El poder adquisitivo es la capacidad de compra de bienes y servicios que tienen los individuos a través de los sueldos y salarios que perciben. El precio es la cantidad de dinero dado a cambio de una mercancía y o servicio. De aquí entramos a lo que es, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento general y continuo del nivel de precios en una economía. Es un fenómeno económico que se manifiesta a través de una relativa disminución del valor del dinero, es decir, la reducción en el poder adquisitivo a causa de una elevación de los precios con relación a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el mismo. Los tipos de inflación son la moderada, que se da cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta con una variación anual de unos pocos puntos porcentuales. La galopante, también se le conoce como inflación crónica, la cual es el incremento continuo y elevado de los precios, con variaciones anuales que oscilan entre el 10 y el 30% en algunos países industrializados y en la gran mayoría de los países en vías de desarrollo. La hiperinflación es la forma más extrema. Los aumentos persistentes de los precios pueden provocar las crisis de todo el sistema económico. Cuando los precios aumentan en forma persistente, el temor a que los precios continúen subiendo introduce el mayor gasto de las familias y de las empresas y a la compra de bienes de capital para no tener ahorros ociosos que se deprecian. Esta psicosis inflacionaria acentúa las presiones sobre los precios, lo cual hace aumentar más la inflación. Ahora veremos el cálculo de la inflación. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios al consumidor, IPC, que en México se llama INPC. Este índice mide el porcentaje de incremento de los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el país. La fórmula es tasa de inflación igual a IPC de año corriente
menos IPC del año pasado, sobre IPC del año pasado, todo esto multiplicado por 100. Tenemos aquí unas fórmulas para sacar la inflación interanual, inflación intermensual, inflación acumulada o en lo que va del año. Ahora veremos las causas de la inflación, que pueden ser por demanda, la cual es una de las posibles explicaciones de la inflación, la cual es la demanda excesiva de los consumidores cuando las empresas no pueden incrementar su producción por encima de su capacidad productiva. La siguiente causa es por costos. Esto es que cuando el costo de la mano de obra o las materias primas se encarece y en un intento de mantener la tasa de beneficio, los productores incrementan los precios. Las consecuencias de esto trae una disminución del poder adquisitivo, una distorsión de la información a través del sistema de precios, distorsiones en el sistema tributario, una redistribución de la riqueza, una incertidumbre en la planeación, un incremento en las tasas de interés. La inflación durante el 2007 al 2010, la cual vemos que en 2007 fue del 3.76%, en 2008 6.53%, 2009 3.57% y 2010 del 4.40%. Para calcular la inflación durante ciertos periodos tenemos una herramienta muy básica, la cual la podemos checar en la página del Banco de México. Aquí tenemos lo que nos muestra esa calculadora, lo que dice que la inflación de enero del 2007 a diciembre del 2010, la inflación en México ha sido del 18.91%. El Banco de México muestra también el comportamiento de la inflación en el periodo y comparado con el objetivo. Como se ve en el gráfico, la inflación siempre estuvo por encima del objetivo propuesto. Ahora veremos los ejemplos comparativos, donde se tomó como muestra el precio de los tacos y tortas en la ciudad de Los Mochis. En el caso de los tacos, las referencias son los tacos Bachomo, que es una de las principales taquerías de la ciudad, ubicada en la zona urbana, que atiende clientes de la clase media y media alta principalmente. En el caso de la torta, las referencias son las tortas Moca, la cual tiene varias ubicaciones en la ciudad y es uno de los principales negocios de este giro en la ciudad. Ahora, entraremos a lo que es el taco. El precio del taco está conformado por los ingredientes que son la tortilla, si es de maíz o de harina, la carne asada y el queso en el caso de las mixtas. Además incluye lo que es la salsa mexicana, la salsa tatemada, el guacamole, el limón, los desechables y las servilletas. La evolución de los precios ha sido la siguiente. En 2007 el taco de maíz costaba 15 pesos, el taco de harina 16 y la mixta 25. En 2008 el taco de maíz costaba 16, el taco de harina 17 y las mixtas 27. En 2009 el taco de maíz costaba 17, el taco de harina 18, las mixtas 29. En 2010 el taco de maíz costaba 18, el taco de harina 19 y las mixtas 32. Los precios este año siguen iguales que el año pasado. Tomando como base los precios del año 2007, el incremento porcentual fue el siguiente. En 2008, el taco de maíz tuvo un incremento del 6.67%, el taco de harina el 6.25% y las mixtas el 8%. La inflación de ese año fue de 6.53%. En 2009, el taco de maíz fue de 6.25%, el taco de harina 5.88%, las mixtas el 7.41%. La inflación ese año fue el 3.57%. En 2010, el taco de maíz tenía el 5.88%, el taco de harina el 5.56% y las mixtas el 10.34%. La inflación ese año fue del 4.40%. En el caso de la torta está conformada principalmente por los siguientes ingredientes, que son pan, mantequilla, porciones de carne, queso, lechuga, zanahoria, chile y aguacate. La evolución de los precios fue de la siguiente manera. En 2007 el precio costó 19 pesos, el 2008 20, el 2009 22, el 2010 23 y el 2011 24.
Tomando como base los precios del año 2007, el incremento porcentual fue el siguiente. En 2008, el 5.26%. La inflación ese año fue el 6.53%. En 2009, vemos que se ascendió el 10%. La inflación de ese año fue del 3.57%. En 2010, la inflación fue del 4.55%, lo cual la inflación de ese año fue del 4.40%. Haciendo el análisis de la evolución de los precios entre 2007 y 2010, los resultados son los siguientes. El taco de maíz incrementó 3 pesos, porcentualmente es el 20%. El taco de harina incrementó 3 pesos también, su incremento porcentual es del 19%. Las mixtas subieron 7 pesos, su incremento porcentual es del 28%. La torta incrementó 5 pesos y su incremento porcentual fue del 26%. La inflación, según el Banxico, fue del 18.91% durante este periodo. Ahora veremos por qué hacemos el análisis con estos ejemplos. ¿Por qué? Es porque la inflación se mide en base a una canasta básica, por lo que en lugar de compararlo al índice Big Mac, se hizo en base a un alimento más común en México. Con ello, y ver el reflejo de la inflación tomando como base el taco y la torta, tomando los precios desde 2007 a 2010, para ver el incremento que se ha dado con respecto a la inflación en nuestro país. Vemos que las tortas y los tacos que se tomaron como muestra por el análisis estuvo por encima de los índices de inflación emitidos por el Banco de México y el INEGI, mientras que el Banco de México muestra una inflación acumulada de 2007 a 2010 del 18.91%, la variación del taco de carne asada hecho con tortilla de maíz fue del 20%, mientras que la torta del 26%. Sin embargo, se puede decir, en el caso del taco de carne asada con tortilla de maíz, las diferencias de la tasa de incremento con la tasa de inflación no muestran mucha disparidad. Con ejemplos, se puede considerar como válido el ejercicio realizado. Bueno, ponemos a su disposición la bibliografía utilizada durante este tutorial. Al igual, esperamos que haya sido de su agrado y les sirva para investigaciones futuras. Gracias.